Muy buenas a todos nuevamente en un nuevo video de últimas noticias, que nos estamos haciendo eco de una información muy importante que nos viene desde un diplomático de China. Resulta que hay un diplomático chino que se llama Liu Zhaye, que ha hecho unas declaraciones que están levantando mucha polémica en Europa y sobre todo pues en la comunidad europea. Las declaraciones del embajador de China, que las realizó en Francia, el embajador que se llama Liu Zhaye, ha dicho que las antiguas repúblicas soviéticas no tienen estatus en el derecho internacional. Y esto ha provocado un gran descontento en los países europeos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, tachó las palabras de Liu de inaceptables. Ha dicho que la Unión Europea solo puede suponer que estas declaraciones no representan la política oficial de China. Esto lo escribió Borrell en su cuenta de Twitter. Además, Borrell afirmó que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea van a discutir en una reunión las palabras del embajador chino. Hablando de sentir la amenaza, las declaraciones del embajador chino sobre la soberanía y sobre la existencia de los países que formaban parte de la Unión Soviética es algo que discutirán en el marco de la cuestión de China, señaló Josep Borrell. En este contexto, la Cancillería de Estonia tiene previsto convocar al embajador chino en Tallin para pedirle aclaraciones sobre los comentarios que ha realizado en cuestión. Esto lo comunicó a la agencia DEFI el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia. También por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia también ha convocado a Liu, y esto lo sacó la información el diario de Le Monde. Anteriormente, los tres países bálticos que formaban parte de la antigua Unión Soviética ya expresaron su indignación por las palabras de Liu Zhaye, de este funcionario chino. En concreto, se clasificaron las declaraciones de falsas y de una mala interpretación de la historia. Los estados bálticos, bajo la ley internacional, han sido soberanos desde 1918, pero estuvieron ocupados durante 50 años, escribió en su cuenta de Twitter la Cancillería de Estonia. Y además agregó, si alguien todavía sigue preguntándose por qué los estados bálticos no confían en China para negociar la paz en Ucrania, aquí está el embajador chino que sostiene que Crimea es rusa y las fronteras de nuestros países no tienen fundamento jurídico, expresó el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis. Haciéndose eco de estas declaraciones, la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, ha dicho que Pekín respeta la soberanía de todos los países, a unas preguntas realizadas por el diario TASS sobre las declaraciones del embajador. Mao Ning ha dicho que Pekín respeta la soberanía de todos los países y la posición de China siempre ha sido clara. China respeta la soberanía y la integridad territorial de todos los países y se adhiere a los propósitos y principios de las Cartas de las Naciones Unidas, observó esta vocera. También indicó que tras el colapso de la Unión Soviética, China fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con los respectivos países, es decir, con estos países que conformaban la antigua Unión Soviética. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, China siempre se ha adherido al principio de respeto mutuo e integridad de trato y ha desarrollado relaciones bilaterales y de amistad y cooperación. China respeta el estatuto soberano de las repúblicas formadas tras la desintegración de la Unión Soviética. Concluyó así esta política china. Durante una entrevista con la cadena LCI emitida el pasado viernes, el diplomático chino fue preguntado sobre si la península de Crimea forma parte de Ucrania, haciendo referencia a las reclamaciones de Kiev sobre ese territorio que se unió a Rusia en el año 2014 mediante un referéndum. Depende de cómo perciba ese problema, respondió este político. Crimea originalmente era parte de Rusia, ¿verdad? Y también recalcó que fue el líder soviético Nikita Khrushchev quien entregó Crimea a Ucrania en la era de la Unión Soviética. En declaraciones de Liu Zhaye, el derecho internacional, estos países de la antigua Unión Soviética no tienen estatus.
¿cómo decirlo?, que sea efectivo en el derecho internacional, porque no existe un acuerdo internacional para concretar su estatus como países soberanos, afirmó Lu, agregando que, en su opinión, que ahora lo más importante es detener el conflicto en Ucrania y no hablar sobre estatus de Crimea. Si nos basamos en hechos históricos, las declaraciones que acaba de hacer el embajador de China, Lu Zhang, tienen mucho sentido porque realmente en la historia se ha marcado de esa manera. Lo que sucede es que ahora en Europa hay un gran conflicto y todo lo que sea a favor de Rusia es malo, todo lo que no sea a favor de Occidente también es malo. Amigos de Últimas Noticias, también tenemos que tener en cuenta una cosa. No se puede permitir ni la Comunidad Europea ni Estados Unidos en que sea China un mediador definitivo en la paz sobre Ucrania. Esto dejaría a Estados Unidos y a la OTAN, o a la Comunidad Europea y a Estados Unidos, lo dejaría en muy mala posición de vista al mundo en general. Es decir, el mundo es mucho más grande que Estados Unidos y la Comunidad Europea, o que la OTAN y Estados Unidos. Es mucho más grande. Y observa todo lo que está sucediendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, si China termina consiguiendo la paz en este territorio, el mundo que verá que Estados Unidos y la Unión Europea han enviado armas, armamentos y ayudas para incentivar aún más el conflicto, no la mediación. No han intentado mediar, parar, conversar y buscar alternativas. Solamente han alimentado el conflicto. En cambio, si China consigue la paz en este territorio, estará China vista como que es la verdadera pacificadora del conflicto, mientras que Occidente ha sido el verdadero artífice y el regenerador del conflicto, es decir, el que ha alimentado este conflicto. Tanto desde Occidente no se puede permitir que China busque esta paz, ni que ningún mandatario, ningún político chino haga referencia. Están hablando de que son soberanos y ni siquiera tienen la soberanía porque no está regulada en ningún contexto europeo ni internacional. El conflicto actual se sigue incrementando, el foco ahora también es China, y seguiremos informando desde Últimas Noticias todos aquellos eventos y acontecimientos que van dando un paso más en este conflicto para mantenerte totalmente informado. Mientras tanto, te invito a que compartas este video, que le des al like y que te suscribas para no perderte ninguna nueva edición que pongamos con la información más actual del momento.